Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder del Amor Integrado. Y este segmento se va a llamar El principio de la coherencia. Y escúchalo. Hay una pregunta que aparece después de recordar quiénes somos. ¿De qué sirve recordar quién sos si tu vida todavía está organizada desde aquello que dijiste que querías dejar atrás? Porque podemos hablar de libertad y seguir tomando decisiones desde el miedo. Podemos decir que nos amamos y continuar abandonándonos para que otros nos quieran. Podemos hablar de abundancia y seguir viviendo desde la escasez. Podemos saber perfectamente qué deseamos y, sin embargo, continuar haciendo aquello que nos aleja de eso que deseamos. Y ahí aparece el segundo principio del creador, la coherencia. En el episodio anterior hablamos de la unidad. Comprendimos que la separación que experimentamos no pertenece al ser, sino a la manera en la que nuestra mente aprendió a interpretar la realidad. Pero si realmente comprendemos que no estamos separados, entonces esa unidad necesita comenzar a expresarse en nuestra vida. Y ahí aparece la coherencia, porque la coherencia es el puente entre lo que reconoces y lo que encarnas. No es pensar positivo, no es repetir afirmaciones, no es hacer todo perfectamente. Y tampoco significa no tener miedo, no equivocarte o no atravesar contradicciones. La coherencia es algo mucho más profundo. Es dejar de vivir dividido. Es cuando aquello que empezás a reconocer en tu interior comienza poco a poco a organizar tus decisiones en la materia. Porque muchas veces creemos que estamos cambiando solamente porque entendimos algo. Pero entender no siempre significa integrar. Puedo comprender que necesito poner un límite y continuar diciendo que sí. Puedo comprender que una relación ya no me representa quién soy y continuar permaneciendo ahí por miedo. Puedo comprender que necesito descansar y sentir culpa cada vez que dejo de producir. Puedo comprender que quiero expandirme y al mismo tiempo construir escenarios que me mantengan pequeña o pequeño. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Desde dónde estamos viviendo realmente? Porque la mente puede decir una cosa mientras el cuerpo sostiene otra. El discurso puede decir una cosa mientras las decisiones cuentan otra historia. Y la materia siempre termina mostrando dónde estamos parados. Por eso, la coherencia no se trata de controlar nuestra realidad. Se trata de observar qué parte de nosotros está tomando las decisiones. ¿Estoy eligiendo desde el miedo? ¿Desde la necesidad de ser aprobada? ¿Desde el personaje que aprendí a construir? ¿Desde una herida antigua? ¿O estoy pudiendo escuchar aquello que realmente sucede dentro mío y actuar desde ahí? Esto es fundamental, porque muchas veces creemos que ser coherentes significa hacer inmediatamente lo que queremos, y no. A veces ser coherente significa reconocer. Esto es lo que deseo, pero todavía tengo miedo. Y poder permanecer ahí, sin escapar, sin volver automáticamente al patrón conocido, sin obligarte a demostrar que ya estás transformada. Y ahí empieza una coherencia mucho más profunda. Porque ya no necesitas negar una parte de vos para que otra pueda existir. Puedes sentir miedo y aún así elegir. Puedes sentir tristeza y aún así permanecer presente. Puedes no saber qué viene después y aún así no regresar a aquello que ya sabes que dejó de representarte. Eso también es coherencia. Y quizás acá encontramos una de las mayores trampas del proceso de transformación. Creer que para convertirnos en una nueva versión
tenemos que destruir al anterior. Pero si seguimos haciendo eso, volvemos a dividirnos. La coherencia no destruye, integra. No dice, esta parte de mí está mal. Dice, esta parte de mí existe, la veo, la comprendo y ya no necesita conducir. Entonces el niño puede sentir miedo sin manejar la vida. El ego puede existir sin convertirse en la autoridad. Y el cuerpo puede expresar incomodidad sin que inmediatamente tengamos que escapar. Y el ser puede comenzar a ocupar su lugar. Eso es coherencia. Es permitir que todas nuestras partes existan sin entregarles a todas el mismo nivel de autoridad. Y acá aparece algo todavía más profundo. Porque cuando empezás a vivir desde la coherencia, tu realidad no necesita cambiar de un día para el otro. Lo primero que cambia es tu relación con aquello que sucede. Antes necesitabas que el afuera cambiara para sentirte seguro. Ahora puedes permanecer en tu eje, aunque el afuera todavía esté reorganizándose. Antes necesitabas tener certeza para avanzar. Ahora puedes avanzar sin traicionarte, aunque todavía no conozcas el resultado. Antes reaccionabas ante la vida. Ahora empezás a responder desde vos. Y ahí la unidad del primer principio comienza a hacerse visible. Porque la unidad era reconocer, no estoy separado. Y la coherencia comienza a decir, entonces voy a vivir desde aquello que reconozco. No necesito demostrar nada a nadie. No necesito convertirme en una versión perfecta. No necesito correr detrás de una nueva identidad. Necesito observar, escuchar, sentir y comenzar a tomar decisiones que no contradigan aquello que mi conciencia ya comprendió. Eso es empezar a habitarnos. Y cuando empezamos a habitarnos, algo muy interesante sucede. Nuestra palabra empieza a tener otro peso, porque dejamos de decir una cosa y hacer otra. Nuestro cuerpo empieza a confiar en nosotros, porque dejamos de abandonarnos cada vez que aparece una incomodidad. Nuestros vínculos empiezan a transformarse, porque dejamos de relacionarnos desde la necesidad de que alguien complete aquello que no estamos pudiendo darnos. Y nuestra materia comienza a tener espacio para reorganizarse. No porque hayamos aprendido a controlar la vida, sino porque dejamos de estar en guerra con nosotros mismos. Quizás por eso la coherencia sea una de las formas más concretas del amor integrado. Porque amar no es solamente decir palabras bonitas, es poder escucharnos cuando algo dentro nuestro dice que no. Es respetarnos cuando necesitamos parar. Es permitirnos crecer, aunque eso implique dejar atrás una versión conocida. Es sostener nuestras decisiones sin necesitar convertirlas en una batalla. Y también es poder reconocernos cuando todavía no estamos listos. Porque la coherencia no exige velocidad, exige verdad. Entonces quizás la pregunta de este episodio no sea, ¿estoy haciendo las cosas bien? Sino, ¿estoy viviendo de acuerdo con aquello que ya sé de mí? Porque ahí está el verdadero desafío, no en saber más, sino en empezar a vivir aquello que ya comprendimos. La unidad nos recuerda que nunca estamos separados. La coherencia nos invita a dejar de vivir como si lo estuviéramos. Y quizás ese sea uno de los primeros movimientos reales del Creador. Que aquello que somos adentro y aquello que construimos afuera comienza a hablar el mismo idioma. Porque cuando dejamos de dividirnos, cuando dejamos de traicionarnos, cuando dejamos de entregar nuestra autoridad a aquello que ya no nos representa de verdad, la creación deja de ser una lucha
y empieza a convertirse en una expresión natural de quiénes somos. Ese es el segundo principio de la coherencia. No como perfección, no como control, no como exigencia, como integración, como presencia, como la decisión cotidiana de no volver a abandonarnos para poder pertenecer a una realidad que ya dejó de representarnos. Porque quizás crear una nueva vida no comienza cuando conseguimos algo afuera, comienza cuando por primera vez lo que sentimos, lo que sabemos, lo que elegimos y lo que hacemos empieza a caminar en la misma dirección. Y cuando eso sucede, ya no necesitamos perseguir la vida, empezamos a habitarla.